Y continuamos recorriendo las páginas de la escuela sabática de esta semana con las experiencias de adoración de la iglesia primitiva. Ayer estábamos reflexionando acerca de esa tremenda oportunidad que tuvo Pablo de predicar en el gran auditorio de la filosofía griega, allí en Atenas. Y bueno, cómo trató de interpretar la cosmovisión de sus oyentes y a partir de esa cosmovisión llegar con el mensaje del Evangelio a los oyentes, pero siempre como objetivo dejar la palabra de Dios, nunca quedarnos solo con una buena disertación dentro del marco de la cosmovisión de los oyentes, sino ir de lo conocido a lo desconocido. Y así el apóstol Pablo presentó la palabra de Dios. Luego de dejar Atenas, el apóstol Pablo fue a predicar a Corinto y justamente allí cambia de estrategia. Cuando leemos la primera carta a los Corintios, él dice: me propuse no saber entre ustedes otra cosa que solo a Cristo y Cristo crucificado. Es como que dijo, bueno, aquella estrategia en el Areópago estuvo muy buena, disertar en el marco de la filosofía griega, pero ahora Pablo era un apasionado de predicar solo a Cristo y a Cristo crucificado. Así que entre los corintios iba directamente con este énfasis: la cruz, Cristo, el Mesías, Dios hecho hombre, crucificado por nuestros pecados, resucitado, intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y tuvo mucha oposición, dice la lección de hoy: adoración contra la ley. ¿Por qué contra la ley? ¿Por qué este título? Porque aún los mismos judíos que creían en Cristo se resintieron de alguna forma, se opusieron contra la predicación de Pablo, la predicación tan directa y al corazón, y enfrentó persecución Pablo. Y la lección de hoy resalta que a pesar de esta oposición, Pablo perseveró en su amor por las almas, dando el Evangelio. Y hay un versículo precioso en Hechos capítulo 18, versículo 9, y el 10 también. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Qué maravilloso es saber que cuando disponemos nuestro corazón, entregamos nuestra vida para servir al Señor, Él siempre estará con nosotros, nos guardará, nos cuidará, nos guiará. No importa cuán difíciles o negativas o desanimadoras parezcan las circunstancias que tengamos que enfrentar, el Señor siempre estará al control y recordándonos que Él en cada lugar tiene muchas almas, mucho pueblo que aún necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Esto le dio ánimo a Pablo para seguir adelante, predicando aún contra las costumbres de aquel lugar y a pesar de la oposición que recibía allí en Corinto. Y finalmente destacamos, cerrando el repaso de hoy, como señala el folleto de escuela sabática al final del estudio de hoy, Pablo fue acusado de persuadir a la gente hacia una clase diferente de adoración, una adoración contra la ley. Aún los judíos que creían en Jesús planteaban esta acusación contra Pablo. Estas personas estaban tan atrapadas en la tradición, tan atrapadas en cómo se hacían las cosas en lo pasado y en las formas de adoración, que cuando Pablo les presentó a aquel a quien adoraban sin saberlo, aquel a quien todos los cultos de adoración apuntaban, ellos rechazaron lo que él les dijo. O sea, la lección es para nosotros hoy también. Revisemos si acaso, aferrados a alguna tradición, a alguna forma de nuestra religión, alguna forma o dogma simplemente que tiene que ver con la tradición, estamos quitando del centro de nuestra experiencia espiritual el mensaje pleno de la palabra de Dios.
que las tradiciones, que las formas, que las costumbres no impidan que nos encontremos con la esencia del Evangelio, con lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere dar en su palabra.